¿Qué pasaría si a Peter Parker hubiese mordido una tarántula y no una viuda negra? Hoy, en nuestra sección del webinar Artrópodos en la Ciencia, el investigador Carlos Perafán nos habla un poco sobre las habilidades de este superhéroe. Mi nombre es Joana Abril y esto es Artrópoda TV. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Inicialmente, agradecerte, Alejo, Daniela, profe, y a todos los muchachos que han estado colaborando para que salga adelante esta iniciativa tan interesante. Para mí es un honor participar de esta actividad, estar al lado acompañando a tantos amigos y colegas. Bueno, muchas gracias. Y gracias también a los que decidieron compartir el almuerzo de hoy conmigo. Bien. ¿Se ve solamente la presentación o se ve algo más? No. Se ve la presentación y tu cámara. Ok, vale. Bien, entonces, lo que quiero intentar responder ahora, como excusa para adentrarlos un poco en el mundo de las tarántulas, es ver qué hubiera pasado si a nuestro amigo superhéroe arácnido lo hubiera mordido en lugar de un terido, una viuda negra, una tarántula. Y la primera pregunta que surge, obvia, es, bueno, ¿y qué es una tarántula, no? ¿Cuál es la diferencia entre tarántulas y las otras arañas? Porque son diferentes. Tal vez lo más general que las personas pueden pensar es que las tarántulas son arañas de gran tamaño y con mucha pilosidad, ¿no? O setosidad, si quieren ser más correctos. Y eso hasta cierto punto es cierto, pero en realidad no del todo. Como ven en la imagen a la derecha, una tarántula también, que es apenas un centímetro más o menos, y bueno, no es tan pilosa como la otra. Así que no se cumple para todas las tarántulas. Entonces, ¿qué particularidades tiene? En el mundo de las arañas hay tres grandes grupos. Acá en el continente tenemos solamente dos, que son los que me voy a referir, que son las arañas migalomorfa y arenomorfa. Las tarántulas están dentro del grupo de las migalomorfa. ¿Qué las diferencian de las arenomorfas, donde están las arañas tejedoras, las saltarinas y las que vemos en los pastizales? Diferentes cosas, pero vamos a centrar en dos características principales. Una de ellas es la posición del quelícero y su movimiento. En las tarántulas, el quelícero está en posición paralela al eje del cuerpo y el movimiento de los colmillos es de arriba abajo, como está en el diagrama. Mientras que en las arenomorfa, la posición de los colmillos, de los quelíceros, está en una posición, digamos, perpendicular al eje del cuerpo y el movimiento es de afuera hacia adentro. Acá pueden observar mejor esa diferencia. Y otra diferencia interesante es el número y la estructura de las hileras o espineretes, como quieran llamarlo. La estructura por donde sale la seda en las arañas. En las tarántulas y en sus parientes cercanos, ¿no? En todas las migalomorfas, en la mayoría tienen dos pares de hileras. Bueno, las tarántulas tienen todas dos pares de hileras. Y las hileras posteriores, que son las más grandes, las más largas que se ven, son segmentadas. A diferencia del grupo de las arenomorfa, donde hay tres pares de hileras y no son segmentadas. Digamos que esas dos son como las características más destacadas para diferenciar estos dos grupos. Bien, pero en nuestro amigo superhéroe tenemos la claridad por el cómic y las películas que lo mordió una arenomorfa, seguramente una viuda negra, donde es lo que más aparece, modificada genéticamente. Entonces, el primer aspecto que quiero tocar es el tema de la seda. Bien sea que lo hubiera mordido esta araña o una tarántula, al final de cuentas iba a ser lo mismo el tema de la seda, qué tipo de seda iba a tirar o por dónde iba a tirar, porque de manera general en la mayoría de cómics, en el origen y en la mayoría de películas, el encargado de secretar seda es un dispositivo, no es natural. Entonces, al final hubiera dado lo mismo. Ahí va.
Sin embargo, en la primer saga de películas, ellos quisieron como explorar algo más, y en esta película es naturalmente, digamos, biológicamente, que Spider-Man produce seda. Esto que parece bastante de ficción y de Marvel Comics, lo exploraron unos investigadores hace ya casi 15 años, ¿no? Y propusieron que en realidad sí, las tarántulas en realidad podían secretar seda por las patas. Eso tratando de dar un poco más de explicación a por qué tanta adherencia en las patas de las tarántulas. Ustedes creo que la mayoría han podido ver en documentales o en la vida real la facilidad con la que trepan o bajan las tarántulas. Entonces ellos propusieron eso, que las tarántulas podían secretar algo parecido a la seda por sus patas. Esto, por supuesto, llamó la atención a muchos grupos de investigación, uno de esos al que yo me encuentro asociado. Y para resumir la discusión, durante varios años estuvo discutiendo, haciendo diferentes investigaciones, y a la conclusión que llegaron, después de decir que no, que sí, que no, es que es probable que haya un fluido, pero no seda, que parece que sí puede estar secretando un tipo de fluido que puede contribuir un poco a la adherencia. También es claro que si no existe un fluido, también puede colaborar bastante simplemente hecho de la humedad. Ahora veremos un aspecto de los órganos encargados de la adhesión, y veremos que esto es más fácil así. Bien, pero volviendo a nuestro Spider-Man que tiraba seda biológicamente por las manos. Esto además también traía como algo bastante curioso. Digamos, los directores hicieron esto porque si lo hubieran hecho un poco más apegado a la realidad, hubieran tenido que haber hecho un Spider-Man algo así, más o menos, ¿no? Y eso tal vez resultaría muy poco políticamente correcto e incluso tal vez hubiera perdido bastantes fans Spider-Man, si lo hubieran hecho un poco más pegado a la realidad. E incluso en la comparativa, en este caso Spider-Man estaría pareciéndose un poco más a la otra casa de cómics, a Robin. Y en realidad, mucho más que a Robin, Spider-Man se parece bastante a Batman. Sí, hubiera sido mordido por una tarántula. La principal razón, ¿cuál es? Las tarántulas viven confinadas toda su vida, o prácticamente toda su vida, a vivir dentro de una cueva. Así que en este caso, la tía Mary, se me olvidó el nombre de la tía, está reemplazando al mayordomo de Batman. ¿Por qué vivir en una cueva resulta tan ventajoso? Lo primero es que es un lugar muy apto para estar protegido de posibles depredadores. También generan un microclima muy interesante que mantiene más o menos equilibrado. En el proceso de la muda es muy importante. El proceso de la muda es un momento muy delicado de la vida de los artrópodos, ¿no? Cuando cambian su piel. Y en el caso de las tarántulas, que son animales bastante grandes, pues este proceso de muda toma bastante tiempo, por lo que necesitan bastante intimidad, digamos, para estar protegidos. Es un momento muy vulnerable. Al igual que el momento cuando los machos hacen la inducción espermática, que es el hecho de llevar la gota de esperma desde su orificio genital hacia los bulbos copuladores. Para la hembra es muy importante porque la hembra, estando dentro de la cueva, cuando el macho sale y la busca, la hembra no decide salir de ella hasta que no esté segura del macho que está arriba. Y tiene varios aspectos para medir. Uno de ellos que es importante es fijarse si es su misma especie, no salir sin tener esa seguridad. Y lo otro, fijarse si es un buen macho, ¿no? Si es un macho que no está, los que vieron la charla de ayer del profe Fernando, si no está tamboreleando bien o vibrando bien, no le va a interesar y no va a salir. Y va a seguir protegido. Y también funciona muy bien como, más o menos, digamos, podríamos decirlo como cámara incubadora, en los huevos y en la boteca de las arañas. Nosotros hace unos años, con el profe Fernando y un colega, mientras terminaba el verano, decidimos ver los últimos atardeceres, viendo un poco el ritmo de actividad de una tarántula muy común en Uruguay, que es Eupalez subegenbergi. Así que nos armamos con termo y mate y nos fuimos a ver un poco ritmos de actividad, los periodos, cuánto tiempo permanecían en la boca de la cueva. Y concluimos, o lo que vimos, es lo que empíricamente se sabe bastante, y es que
las tarántulas permanecen demasiado tiempo dentro de la cueva, salen en realidad muy poco, están muy poco tiempo en la boca esperando que pase algún bicho para atraparlas. E incluso cuando deciden salir a atrapar algún insecto, por lo general, ¿no? Un artrópodo, no salen más allá de 30-40 centímetros. Esos fueron los valores incluso más grandes que obtuvimos. Así que, en general, pues viven muy confinadas a vivir en cueva. Bien, entonces, ¿cuál es el aspecto más interesante, tal vez, de Spider-Man? Ayer casualmente vi una charla de Stan Lee, y él decía que en realidad él pensó en un superhéroe que trepara paredes, más que tirara seda. Eso me pareció como muy interesante. Ya vimos cómo resolvió el tema de la seda, ¿no? Con un aparato. Pero el tema de la herencia sí lo hizo, digamos, en muchos cómics y películas, sí es biológicamente que sucede. Le da propiedades de trepar. Y bueno, aunque sabemos que Spider-Man tiene estas propiedades y se las dio, digamos, una viuda negra genéticamente modificada, la viuda negra es una araña tejedora que en realidad es muy mala para trepar, no tiene estructuras potentes para trepar. Sabemos que en aranomorfas hay algunos grupos que son muy buenos trepadores, como por ejemplo los saltícidos, pero en realidad yo creo que los amos en este sentido son las tarántulas. Y incluso podríamos resumir que una tarántula, fuera de las características que mencioné al principio, es tarántula, diferenciándola ya dentro de la migalomorfa, porque tiene potentes estructuras, órganos de adhesión, que son las escópulas y los fascículos subungueales. Son como dos especies de almohadillas que vemos acá, debajo de la pata, que está compuesta por un montón, millones de setas o pelos, y cada una de estas setas tiene un montón más de setas más chiquititas, de sétulas. Entonces, con eso aumentan mucho la superficie y les permite una mayor adherencia. Esta es una microfotografía, bueno, una fotografía más macro de una escópula. Nosotros con el tema, el laboratorio, sobre todo con el tema que quedó enganchado de la seda por las patas y todo eso, seguimos profundizando bastante en las patas de las tarántulas. Y un primer trabajo que hicimos fue, bueno, si tienen unos órganos tan potentes, adhesivos, ¿por qué no apoyan todos los órganos? ¿Qué está pasando? Si los usan siempre para lo mismo. Lo usan principalmente para dos razones, para capturar presas o para subir y bajar. Entonces, lo primero que vimos en ese trabajo interesante es que, evidentemente, dependiendo de la pata en la que apoye y en la posición incluso de inclinación, va a apoyar diferentes puntos de las patas. Por ejemplo, en este caso, las patas delanteras apoya principalmente los fascículos subungueales y las patas traseras está apoyando principalmente las escópulas. Y esto viene a responder un poco o a completar un poco una idea que se traía bueno, una idea, digamos, que se venía diciendo, que es que sobre todo las tarántulas tienen mayor adherencia cuando empujan. ¿Y esto por qué es? Esto es porque se tenía en cuenta principalmente los pelos de las escópulas. Resulta que cuando los pelos de las escópulas están empujados, la cara que es adhesiva queda viendo al sustrato. Una particularidad de estos pelos que son adhesivos es que tienen una cara que es adhesiva y otra que no. Entonces, cuando empujan los de la escópula, por lo general, queda sobre el sustrato. Pero vemos que no siempre apoyan la escópula y no tiene sentido que siempre esté empujando. Porque, por ejemplo, para subir y empujar con las patas de adelante, se caería. Entonces, lo que sucede en realidad es que dependiendo de la pata y del ángulo de inclinación, apoya diferentes sitios y con unos empuja y con otros tira. Entonces, por ejemplo, en este caso, donde se ve la araña trepando, lo que hace es tirar con las patas delanteras y apoya principalmente los fascículos y empuja con las patas traseras, principalmente con las escópulas, y hace algo al revés cuando está inclinada. Nosotros seguimos profundizando en esto, nos llamaba mucho la atención el tema, y decidimos ampliar el estudio no solo a las setas de las escópulas de las terafósidas, sino de todo el grupo de migalomorfa. Entonces hicimos fotografías de toda la estructura, de los detalles de las microcétulas, y corroboramos, digamos, morfológicamente lo que veníamos proponiendo, ¿no? Que las flechas de la imagen de la izquierda indican la dirección hacia donde están orientadas, hacia donde está orientada la cara adhesiva. Entonces, como vemos, dependiendo donde esté, donde uno se ubique, digamos, en la escópula o en el fascículo, va a estar orientada de diferente forma, incluso hacia el centro, hacia adentro, hacia afuera. Y eso le permite a la tarántula, pues, trepar o inclinarse con facilidad. Algo que nos pareció muy interesante es que el grupo de migalomorfas
que no tiene fascículos subungueales, que tiene solamente escópulas. También pasa algo muy parecido con la escópula. La parte distal de la escópula se voltea, digamos, se gira y la cara adhesiva queda mirando hacia adentro. Algo parecido a lo que sería como un fascículo en la parte, digamos, funcional. De manera interesante, descubrimos también que el género Meloina, un género que está distribuido en Brasil, Venezuela y Perú, este espécimen que ven ahí es de una cueva en Santander, de Colombia. Es el único taxón que tiene únicamente fascículo subungueal sin escópula, dentro de las megalomorfas. Es algo bastante llamativo. Y lo interesante también es que este fascículo subungueal también tiene setas giradas. Si ven aquí, estas están mirando hacia adentro del cuerpo y las que están más hacia la base están mirando hacia adentro. Por lo que también les confiere, digamos, esa particularidad de adherencia. Acá la tengo entre paréntesis de familia Paratropidae de este género, porque estamos haciendo un trabajo que está en preparación, donde va a salir de ahí, donde actualmente está ahí, va a salir de ahí. Estamos haciendo un análisis de evidencia total. Y por ahora lo que nos da, el grupo va a ser una subfamilia nueva dentro de Theraphosidae o tal vez el grupo hermano de Theraphosidae. Vamos a ver qué termina sucediendo. Otra excepción muy interesante que también tenemos acá en Colombia es este género Agnostopelma. Creo que les mencioné anteriormente, una tarántula, básicamente es tarántula porque tiene escópulas y fascículos subungueales en todas las patas. Bueno, este género Agnostopelma, una de las especies de Viventota, no tiene escópula en la pata 4, en la última pata. Y es una de las excepciones curiosas del grupo. Pero hay un taxón más curioso todavía, que también está aquí en Colombia, que lo encontramos en una cueva en Santander también. Y es que este organismo no tiene escópulas en ninguna de las patas, tiene solamente fascículos subungueales. Entonces parecería ser otra excepción, como el que vimos de Meloina. Pero entonces, ¿por qué digo que es un terafósido? Digo que los terafósidos tienen escópulas y fascículos. Por esta otra estructura que también es bastante interesante de los terafósidos, que son los pelos urticantes. Este organismo tiene pelos urticantes. ¿Qué son los pelos urticantes? Bueno, primero, si hubiera sido mordido Spider-Man por una tarántula, tendría alguna capacidad, ¿no?, interesante de tirar también algo, no sé, tipo a lo Batman o con un arco y flecha, aunque ya se nos parecería más al otro Robin, pero bueno, no importa, es otra discusión. Los pelos urticantes es una estructura muy interesante que surgió evolutivamente únicamente en el continente americano, en el neotrópico. Es decir, está presente solamente en las tarántulas del neotrópico, no está en África ni en Asia. Su principal función es defensiva. Esta es una estructura general del pelo. Tiene un ápice y unas barbas que son las que le permiten la urticaria. Se han descrito diferentes tipos de acuerdo a su morfología. Acá podemos ver algunos bastante en forma de flecha, digamos. Y aquí el lugar o la posición donde se pueden encontrar en el abdomen de las tarántulas. Como vemos, se puede distribuir de diferentes formas. Y hay dos formas básicas de cómo son transferidos estos pelos. Una es por frotación con las patas traseras contra el abdomen, es decir, son lanzados. Otra es un género brasilero, Ephebopus, que también son setas que son lanzadas, pero esta excepción de todas las tarántulas del neotrópico, que tienen setas urticantes, tienen las setas urticantes en los pedipalpos, en el fémur de los pedipalpos. Y estas las lanzan con fricción con los quelíceros. Y otra forma interesante de transferir los pelos urticantes son en algunas tarántulas arborícolas del género Avicularia, que lo que hacen es una transferencia directa. Acá lo que sucede es esta P, digamos, señala el cuerpo contra el que la tarántula está, digamos, defendiéndose, digamos, y vemos que el pelo al enfrentarse, el cuerpo al enfrentarse contra el pelo, cuando presiona el pelo, este pivotea, y en realidad lo que hace es como saltar y penetra por la base. Hace pocos años, con unos amigos y colegas, descubrimos, digamos, el último pelo que se ha descrito hasta el momento, un pelo muy interesante, un tipo de pelo urticante, que también es por contacto directo. La diferencia con el anterior, fuera de la parte estructural, es que este sí penetra por la punta. Como, bueno, no hemos podido ver bien en el comportamiento, pero por la morfología, los estimativos que tenemos o que sacamos de los pesos y esos del pelo, y por lo que sucedió con mi dedo, como lo pueden observar, la idea o la hipótesis es que estos pelos son de transferencia, no son lanzados. Bien, y por último, una característica que
que sería interesante de nuestro amigo superhéroe, es que en las tarántulas hay una estructura muy interesante, en muchas de ellas, que son los órganos estriduladores, que son órganos que funcionan defensivamente y son estructuras que sirven para producir un sonido. La mayoría de esas estructuras son así en formas de plumosas, digamos, aunque hay otras que tienen esta estructura diferente, como unas setas más gruesas, llamadas liras. Esas están presentes en algunas tarántulas arborícolas, principalmente unas que están en los Andes, Psalmopoeus, el género. Y bueno, también como esas curiosidades interesantes, hace unos años también describimos uno de los géneros más queridos por el grupo, por lo menos por mí, que es el género Aguapanela, un género de las montañas de Medellín. Y este género tiene algo muy interesante, y es que en la mayoría de taxones que tienen estas setas estriduladoras, las tienen en uno o en dos artejos, por lo general la coxa, trocánter, a veces fémur, y en una de las patas, en la pata 1 o en la pata 2. Este taxón tiene estas setas en la coxa, en el trocánter y en el fémur, tanto de pata 1 como pata 2. Son muy abundantes. Las tarántulas, cuando tienen este tipo de setas, por lo general tienen este comportamiento defensivo, que es levantar, ¿no?, toda su parte delantera, las patas delanteras, los colmillos, mostrarse desafiante, y ahí con eso estridura, ¿no?, produce un sonido. Y por lo general también puede estar acompañado de abrir los quelíceros y mostrar una gota de veneno. Bien, y ya para terminar, voy a cambiar de lado la pregunta y voy a mencionar quiénes son o quiénes vendrían a ser, digamos, el Thanos de las tarántulas. Creo que estamos así más o menos justo de tiempo, así que no me voy a extender, solamente mencionar que tal vez los principales enemigos naturales que tienen las tarántulas son las avispas y los hongos. Ayer vimos una charla muy interesante de los Cordyceps, y bueno, en ambos casos lo que hacen estos organismos es generar una muerte muy lenta a las tarántulas. Sin embargo, también hay otra afectación muy importante, y que es importante que la tengamos en cuenta, y es que las tarántulas son muy apetecidas como mascotas ornamentales, principalmente en Europa. También hay un mercado grande en Norteamérica. ¿Y esto por qué sucede? Básicamente por dos razones. La primera, que tal vez es la más obvia, es porque son los artrópodos más hermosos que hay, creo que a nadie le queda duda. Y la segunda es porque en estas latitudes no hay tarántulas. ¿Bien? Las tarántulas están distribuidas en el trópico, suben un poco, digamos, al sur de Norteamérica, bajan un poco en el continente sudamericano, pero en latitudes altas no hay. Entonces son organismos muy llamativos, son fáciles de mantener, y hay un mercado muy fuerte, hay un mercado negro muy fuerte. También hay un mercado bien hecho. Hay gente que hace bien las cosas y que saca parejas, cría, vende. Yo creo que como todo, cuando existe una situación de estas, para llamarla problema, lo que hay que hacer es regular. Yo creo que regulando se puede hacer y nos evitamos muchos más inconvenientes. Bueno, espero que les haya hecho provecho el almuerzo. Muchas gracias. Si tienes preguntas, escríbelas en la caja de comentarios. Si te gustó el video, recuerda darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete y encuéntranos en nuestras redes sociales como Artrópoda TV. Nos vemos en un próximo video.